Me gasté 15,000 pesos en el internet buscando los gadgets más curiosos y los compré para que no los tengas que comprar tú. Vamos a probarlos. Este de aquí es el primero. Me encantan estas cosas. Esto es un termo que también tira aire fresco. Este de aquí es el Breeze Blast de Sharper Image y lo vamos a probar a ver si es cierto, porque la premisa está interesante. Necesita 3 baterías AA para funcionar. Viene también con un cable de micro USB porque puedes utilizar baterías o lo puedes conectar directamente a la corriente. Es como los Yeti, tiene la doble insulación, entonces te mantiene las bebidas bastante frías y te puedes refrescar al mismo tiempo, aventando un poquito de aire fresco. Se me hace increíble esto. Está muy innovador esto para alguien que le da mucho calor cuando está afuera. Creo que es excelente tener un abanico y un termo en uno. Aparte, si tienes un líquido frío como con estos hielos adentro, succiona el aire frío de adentro y te lo avienta. Entonces es aire bastante fresco si es que tienes hielos adentro. El único contra es que no le puedes tomar, porque si lo volteas se va a meter el agua a donde está el sistema. Entonces tienes que abrirlo cada vez que quieras tomar líquido. Ese es el único contra, pero si quieres un termo que también tiene aire acondicionado, creo que este es el único en el mundo. Y en este video tenemos 3 productos misterio que yo no he visto y pidió Ram de mi equipo. Este es el primero de aquí. Vamos a ver qué está enorme la caja, güey. Espero no te hayas gastado tanto dinero, güey. Ah, es el refri, güey. Es el refri de Xbox. No sabía que vendían esto en México. Sí lo he visto. Esto es un refri réplica del Xbox Serie X. Ah, y tienes el A ver, pásamelo. ¡Oh! Este es el Xbox original. O sea, esta es el de verdad. Vamos a ver cómo se compara con el refrigerador. 3,250 pesos en Amazon. Está más grande, obviamente este es el de verdad y este es el refrigerador. No es muy grande, yo creo le caben unas que 6, tal vez 8 latas si le echas ganas. Acá atrás tenemos el enchufe de poder y tenemos activar y desactivar. Y acá todo esto es falso, están como las conexiones del HDMI, pero en realidad no. Viene también con una conexión de carro, entonces yo creo que parte de la intención es conectarlo a un carro y tener tus bebidas refrescantes y frías. Ya está conectado, vamos a prenderlo. Ahí empezó el abanico que está en la parte de arriba. Tenía esperanzas de que iba a prender este foco, pero al parecer no. ¡Ah! Me acabo de dar cuenta, güey. Retiro lo dicho, sí está muy chido. Sí prende la luz, le picas a este botón y prende la luz, y le picas a este botón y se prende la luz verde en la parte de arriba. Está demasiado cool eso, güey. Está un poco... también tenemos luz adentro y es luz verde. Seguimos descubriendo cosas nuevas. Hay un puerto de USB tipo A en la parte de enfrente y según Ger aquí esto debería de cargar el teléfono. Entonces me gusta cada vez un poquito más. Es como tener un compañero de escritorio que enfría tus bebidas, carga tu teléfono y puedes estar jugando todo el día con las lucecitas también. Sí me gustó. El siguiente producto es el encendedor más cool que he visto en mi vida. Este es el Atomic Lighter. No utiliza gas, no utiliza llamas ni fuego. Esto es simplemente electricidad. Pero vamos a ver... hace un chorro de ruido. Pero vamos a ver cómo funciona y si es suficiente para reemplazar un encendedor tradicional. Esto es todo lo que viene. Un cable de micro USB a USB tipo A para poder cargarlo y así poder encender diferentes cosas. Me da risa que aquí viene un warning que esto puede causar shocks. Parece como uno de esos tasers electrónicos que tienen los policías. Entonces, ya cargamos el Atomic Lighter. Vamos a ver si funciona esto. Me da un poquito de miedo, pero ahí va, por primera vez. ¡Oh! Hace un sonido demasiado pilludo. No sé si se alcanza a escuchar en el video. Güey, se ven los rayos, se conecta el de arriba con el de abajo, como que se cruzan y se ve como si fuera un trueno de electricidad, pero se queda constante. No sé cómo está funcionando esto y hace un terrible sonido que molesta un poquito los oídos. Momento de la verdad, vamos a ver si en realidad puede prender algo. Si es que quieres prender unas velitas de cumpleaños, un cigarro, lo que necesites alrededor de tu casa con pura electricidad. Se ve cómo se mueve. Y ahí está. Ya prendió. Fuego de electricidad.
El siguiente gadget es uno innovador. Chéquense esto. Estas son baterías AA completamente recargables. Pero no nada más eso, tienen un puerto de USB tipo A para cargarlo directamente en cualquier puerto de USB. Esto se me hace genio y no sé por qué no lo había visto antes. Entonces con esto no necesitas cargador, no necesitas cargar nada, es solamente la batería y ya. Le pones la tapa, esto funciona como una batería supuestamente, y si lo quieres cargar simplemente lo destapas y lo pones a cargar en cualquier puerto de USB. Está genio esto, ya no voy a comprar baterías. Baterías recargables con USB integrado. Genio. Este siguiente gadget lo he querido probar desde hace mucho tiempo. Esta cuerda de aquí es un videojuego. Tiene un botón aquí en la parte de atrás para encenderlo, un puerto de micro USB. Lo prendemos y esto se juega con otra persona alternando, picándole a estos botones. Es como un estilo de ping pong para jugar con otras personas. Entonces vean esto, le pico de un lado. ¡Oh! Y luego tengo que picar al otro lado. Vamos a jugar a ver quién gana. Ahí estamos jugando y si le picas más cerquita a tu lado, va más rápido la pelotita. ¡Le gané! Está demasiado divertido esto. Es nada más luces LED y un simple botón, pero pudiera pasar horas aquí. Perdí. Y después tenemos otro producto misterio que yo no he visto. Parece una almohada esto, pero vamos a ver qué es. Esto es una... no sé qué es. Ahí está. ¡Ah! Ya sé qué es. Ok, es un tapete. Es un tapete. Tiene el efecto de un agujero y esto lo puedes poner en el piso y se ve bastante realista. No sé cómo se ve en cámara, pero creo que falta que se le quiten un poquito de las arrugas, pero yo creo que si pones esto en tu casa, sí le tanteas antes de dar el paso. Y después tenemos el Toy Light, como toilet, pero Toy Light. Esto lo pones en el baño y es luces de colores para que te diviertas o se vea un poquito diferente tu baño. No sé, pero vamos a probarlo. Grabaste eso, chinga. Vamos a probar el Toy Light aquí en este excusado. Se dobla esta parte de aquí y lo deberías de poder acomodar de esta manera. Se activa solamente en la oscuridad y los colores se cambian, se van ciclando. Entonces vamos a bajar la tapa aquí y el momento de la verdad. Ahí está. Parece un baño del futuro y ahí está cambiando de color. Sí me gustó bastante. Le agrega un poquito de diversión al baño y específicamente en la noche, si es que no te quieres lastimar los ojos prendiendo la luz. Creo que sí puede valer la pena. Un gadget barato y divertido. Y en esta nueva serie no he visto gadgets para carros, pero aquí tenemos el primero. Esto es algo bien curioso que encontramos por ahí en Amazon. Esto es una pantalla que colocas en la parte de atrás de tu vidrio y puedes poner diferentes mensajes desde tu teléfono inteligente. Tenemos una aplicación del teléfono que tenemos que descargar y esto tiene que estar conectado en todo momento al poder del carro. Entonces vamos a armarlo y vamos a ver cómo funciona. Ya lo instalamos, esto es lo del carro. Tiene un brillo impresionante. Lo puedes poner en la parte de atrás o en una ventana al lado de tu carro para poner cualquier tipo de mensaje como los que estamos viendo aquí, incluyendo GIFs, incluyendo fotos. Si es que quieres poner publicidad, la app es bien sencilla. Aquí escoges exactamente lo que quieres y aparece en pantalla. Está bien divertido y está de buena calidad la pantalla, me sorprendió. Esto de aquí es un gadget que espero nunca ver en lugares públicos. Es el Lazy Holder de Celeb. La idea de esto es que te lo pones alrededor del cuello y en vez de cansarte los brazos deteniendo tu teléfono, puedes hacerlo manos libre. Dice aquí en la caja que se puede rotar 360 grados y la montadura puede acomodar hasta tabletas también. Entonces no solamente teléfonos. Esto de acá es nuestra montadura, nuestro clip que va a ir en la parte de arriba. Ahora esto entra aquí. Una tía tuya tenía esto. Sí. La novela, veía la novela en esta cosa. Sí. Saludos a la tía de Ram. Ya lo tenemos puesto. Vamos a probar aquí un teléfono por si estoy viendo la novela como la tía de Ram. O estamos viendo videos de YouTube de Tech Santos. ¿Qué onda con este look? Si ven a alguien así en público viendo una serie,
Pues está bastante cómodo, ¿eh? O sea, acá tengo las manos relajadas, puedo estar viendo mis videos de YouTube o cocinando o haciendo algo con las manos mientras veo videos de YouTube. Y también se me ocurrió que está divertido para poner la cámara aquí y poder grabarte con tus manos haciendo algo. Entonces, tiene varios usos y por más ridículo que se vea... Creo que sí está cómodo. Vamos a probar el iPad. Y así es como se ve puesto con un iPad. Lo puedes girar de esta manera para estar checando tus correos o lo que quieres hacer. Y luego girar de esta manera para ver contenido. Y tienes tus manos libres para contestar una llamada, estar en el teléfono, hacer lo que quieras. Está más cómodo de lo que pensé, pero... nunca usaría esto en público. Y este siguiente producto no es un gadget así completamente, pero como tengo un perro recientemente, está bien divertido esto de Nerf. Yo voy a jugar mucho con él a la pelota y me estoy agachando por la pelota y me empieza a doler la espalda y me canso. Esto supuestamente es un palo para no agacharte y poder jugar con tu perro. Lo mejor que podemos hacer es ir a probarlo, entonces vamos a probarlo. Este es el lanzapelotas de Nerf. Tiene una pelota aquí en la parte de arriba. Viene con varias pelotas de diferentes texturas para que tu perro disfrute. Pero la magia de esto es que tiras la pelota y en vez de agacharte por ella, simplemente puedes colocar tu dedo así y con esto mismo lanzarlo. Sí está mucho más cómodo agacharme y lanzar la pelota y así puedo jugar todo el día con él. Simplemente agarrándola. ¿Listo, Benjas? 1, 2, 3. Ok, estuvo más divertido de lo que pensé este pequeño gadget. Si tienen mascota, sí lo recomiendo. Ahora, vamos a ver algo para la casa. Esto de acá es un cable organizador que vi también en TikTok y lo tenía que comprar. Si no te gusta que tus cables estén todos hechos bola, esto tiene imanes y se queda siempre organizado. Este es el Magnet Cable Organizer. Y esto es todo lo que viene en la caja. Tenemos nuestro cable con imanes. Esto también es de esas cosas que se me hace una idea tan básica, pero tan divertida. Entonces, esto es de USB tipo C a USB tipo A, por si quieres cargar un teléfono o cargar cualquier otra cosa. Lo conectas de esta manera y luego si lo quieres guardar... Pensé que iba a jalar mucho mejor eso. La verdad, los imanes no están tan poderosos y me tardo más en acomodarlo de lo que pensé. Pensé que se iban a pegar rápido y a veces se pegan unos donde no tienen que ir, entonces tienes que como que acomodarlo para que se pegue del otro lado. Está padre la idea en práctica, pero esto no creo que valga la pena. Ahora, vamos a ver algo que sí está bien interesante. Esto de acá, 12:30. Esto es un reloj que supuestamente proyecta la hora en el techo. He querido comprar un reloj para poner al lado de mi cama y depender menos de mi iPhone, porque gasto mucho tiempo cuando estoy en el teléfono en la noche. Quiero dejar el iPhone fuera de la recámara y estuve viendo, de hecho en un directo estuve preguntando cuál es el mejor reloj para tener al lado de tu cama y me llegaron muchos comentarios de esto. Vamos a ver cómo funciona. Supuestamente aquí está el láser y esto lo puedes apuntar para proyectar la hora en el techo de tu recámara. Ya estamos aquí en el cuarto oscuro y sí está muy cool esto que lo puedes angular y proyecta el tiempo en el techo. Lo que se me hace raro es que lo pone al revés. Si es que lo pones al lado de tu cama, lo tienes que girar hacia ti y de esa manera ya lo puedes ver claro en el techo. Y la pantalla de aquí enfrente, esta se puede apagar para que no te estorbe. Y también la proyección la puedes poner más tenue o más brillante. Está divertido, lo voy a probar como reloj de alarma en las mañanas y les aviso a ver qué tal. Pero de que funciona, funciona. Y ahora tenemos el tercer producto misterio. Esto de por acá tampoco tengo idea qué es. Lo pidió Ram aquí de mi equipo y vamos a estar explorando. Seguramente es una estupidez como las otras cosas que hemos visto. Esto es una funda, güey. Es una funda. No lo puedo creer, güey. ¿Qué es esto? Está bastante agradable la textura, ¿eh? Es una funda para el iPhone de conejito o elefante, ¿o qué es esto, güey? La regla es que tienes que usarlo durante el próximo mes. Todo el mes. Todo el mes. Ni de pedo lo uso todo el mes. Ya tenemos nuestro iPhone aquí adentro. Definitivamente me da muchas vibras de princesa. Pero fuera de broma, está bastante agradable el peluche que tiene esto. No es para mí, definitivamente, pero está bien innovador. Hemos
visto unas fundas locas en este canal. Por acá tenemos la funda de sartén que vimos en el episodio pasado de esta serie. Si no han visto ese episodio, se los dejo por aquí arriba para que vayan a checar todos esos gadgets. Y si tienen otras fundas, déjenme un comentario con fundas chistosas. Gracias por acompañarme hasta el final y nos vemos pronto. Peace.